Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de La Jaula del Noob. Y bien, el día de hoy está por acá mi compañero Axel Metal y también nuestro invitado especial del día de hoy, Marco Menalcázar. Todo un placer tenerlos el día de hoy aquí en el podcast de La Jaula. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, presentando aquí a nuestro invitado el día de hoy, él es Marco Benalcázar, él es doctor en Ingeniería Electrónica por la Universidad Nacional del Mar del Plata en Argentina, es catedrático, es investigador de la Escuela Politécnica Nacional aquí en Ecuador. También es director y, si no me equivoco, es fundador del Laboratorio de Inteligencia Artificial y Visión Artificial de la Escuela Politécnica Nacional, de nombre Alan Turing. Y bueno, para nosotros es un gusto, un placer poder compartir contigo, Marco, tenerte aquí en este espacio que es para difundir lo que nos interesa, especialmente la parte tecnológica. Y, y bueno, empecemos de esta manera, ¿no? Muchas gracias por tenerte acá y bueno, cuéntanos cómo ha sido tu vida, cómo ha sido tu inicio, qué te ha impulsado como para poder empezar en este ámbito de la investigación, cómo fue tus inicios. ¿Qué te llamó la atención y por qué irse a esta parte de la inteligencia artificial, de la visión artificial y todo lo que tú trabajas en conjunto con tu equipo? Gracias, Debug, gracias, Alex, un gusto, muy amables por la invitación. Es una pregunta súper interesante que muy pocas veces me hacen en entrevistas. Normalmente la gente suele plantear preguntas más técnicas, así que salir de la zona de confort y conversar de esos temas siempre resulta divertido e interesante. Yo siempre he tenido un gusto por el aprendizaje, me gusta aprender, creo que un propósito de vida que yo tengo es el aprender, y una de las cosas que más me han intrigado desde que yo tengo uso de razón es el tema de qué es lo que hace que nosotros seamos lo que seamos, dónde radica el nosotros y, bueno, qué es la inteligencia, por qué somos inteligentes, para qué sirve la inteligencia, ¿no? Entonces, esas preguntas en el transcurso de la vida me han llevado a que escoja ciertas temáticas de estudio, y cuando terminé la ingeniería, mi carrera de ingeniería, me gradué de ingeniero en electrónica y telecomunicaciones, estaba buscando sobre temas para investigar, para hacer un doctorado, y en ese momento encontré un tema que decía aprendizaje computacional y morfología matemática aplicado al procesamiento de imágenes médicas, que de hecho era el título de mi tesis doctoral y de mi investigación. Eso me llamó mucho la atención porque la parte de aprendizaje computacional, estamos hablando del año 2010, era un tema que no era muy común, muy poco se sabía en ese tema, pero sonaba interesante el hecho de que un algoritmo tuviera capacidad de aprendizaje, y quizá esa fue una de las razones, más del hecho de el haber tenido, como decía, la necesidad, el deseo, la curiosidad por saber cómo funciona el cerebro, pues que se unieron, y creo que fue una de las mejores decisiones. Es así como empecé a trabajar en el tema de la inteligencia artificial, y como para poner un contexto, pues el tema de inteligencia artificial empieza a popularizarse en el mundo a partir del año 2012. Es decir, yo empecé a trabajar antes de que esto empezara a sonar fuerte, ¿no? En el tema industrial sobre todo. Así que esos son mis orígenes en el trabajo, en la disciplina. Y como te dije, siempre me ha gustado aprender, ¿no? A mí me fascina mucho el hecho de, como te decía, saber, o más dicho, poder entender por qué nosotros somos lo que somos, y lamentablemente por qué una persona que ha sufrido algún accidente en su cerebro, en su sistema nervioso, o personas que ya tienen afectado su sistema nervioso de nacimiento, pues tienen un comportamiento muy errático, y a veces inclusive peor que el de una mascota, ¿no? Quizá el, quizá el ejemplo, la analogía suena muy crudo, muy duro, pero en realidad nosotros somos lo que somos gracias a que en gran medida nuestro cerebro funciona muy bien, y creo que de eso debemos de estar agradecidos. Bueno, así que eso es un breve resumen del por qué empecé trabajando en el tema de inteligencia artificial. Bien, ¿y tú de qué manera utilizas la inteligencia artificial en tu día a día? Quizás con chatbots, por ejemplo, con ChatGPT, BART, utilizas algunas herramientas que se basan en la inteligencia artificial para tu trabajo. ¿Y cómo ves que vaya a evolucionar
la inteligencia artificial con el pasar de los años? Son dos preguntas la una fácil y la otra un poco más difícil de responder, ¿no? Evidentemente, yo hago lo que predico, estoy convencido de que la inteligencia artificial realmente como disciplina produce tecnología que impacta mucho y que puede agregar alto valor en el día a día de las personas. Y evidentemente partiendo de esa premisa, pues uso varias herramientas de inteligencia artificial. Evidentemente las que más utilizo en el día a día son las herramientas generativas. Empiezo pues listándote, uso productos como Copilot. A día de hoy quizás es el producto que más utilizo. Copilot es un producto de Microsoft detrás del cual está ChatGPT 4.0 y DALL-E 3. Así que esas dos herramientas combinadas con un buscador que también usa Copilot te dan múltiples funcionalidades que al menos en mi vida agregan mucho valor. Por ejemplo, una de las cosas que yo utilizo es la generación automática de imágenes para ilustrar o crear portadas para cursos que dicto, para presentaciones que realizo. A día de hoy me resulta más fácil hacer eso que buscar imágenes en la internet que ilustren un concepto que quiero transmitir. Entonces eso es uno de los usos principales que le doy. Otro uso es el tema de la generación de texto. A veces te sientes vacío de ideas ese puede ser un buen inicio. Entonces a veces cuando tengo cosas complejas que responder, suelo consultar a estas herramientas y de esa manera consigo una idea que obviamente la voy puliendo, ¿no? Otro tema es para hacer búsquedas en textos grandes. Otra aplicación es el tema de creación de código o depuración de código. Eso lo uso con bastante frecuencia. Una de mis labores principales es obviamente el tema de investigación y dentro de la investigación el desarrollo de código es vital. Otra de las funciones que hago es el tema de docencia. Así que, desde hace más o menos un año atrás empecé a usar estas herramientas como parte de la docencia. Ahora, por lo menos en mi caso, me tocó evolucionar mucho en el cómo hago la docencia, ¿no? Antes yo solía dar materias en las que mandaba a los estudiantes como tarea a desarrollar código. Evidentemente eso con el aparecimiento, con el progreso, el desarrollo de las tecnologías generativas, cada vez queda más obsoleto, ¿no? No tiene sentido a día de hoy que tú le envíes como deber a un estudiante que te haga algún código. Simplemente eso lo que hace es que el estudiante use una herramienta cualquiera de generación de texto, que evidentemente pueden también generar código, y hace la tarea, y básicamente la tarea es inservible, ¿no? Porque el estudiante usualmente hace solamente eso, no se detiene a revisar el código y la tarea está cumplida, ¿no? Así que me ha tocado experimentar con el tema de cómo podemos hacer un buen uso de estas herramientas, innovar y no ser herramientas que uno las ignora o que uno a veces las oculta de los estudiantes, sino por el contrario, ser herramientas que uno las usa en el día a día. Para labores profesionales que ejerzo también uso inteligencia artificial para pulir textos, por ejemplo, para crear cuadros, resúmenes a partir de texto, para hacer búsquedas de información también. Otra de las cosas que uso son herramientas para generación de música, ¿no? Una de las cosas que nos gusta mucho a las personas es el tema de la música. Y yo soy músico aficionado, pero no al punto de que pueda tocar o componer una canción en un tiempo corto, ¿no? Eso toma bastante tiempo. Así que un uso que le he dado a las herramientas de inteligencia artificial es el tema de generación de música, que uso mucho para motivar a la audiencia en charlas o conferencias que doy y también a mis estudiantes. Eso es un uso importante que hago. De ahí, te había dicho de herramientas, principalmente te decía uso Copilot, pero también uso ChatGPT 4.0. No uso con mucha frecuencia, pero sí he usado Gemini. Todos estos productos son gratuitos de inteligencia artificial, a excepción de ChatGPT 4.0, que sí es de pago. Y esas son las herramientas con las que más familiarizado estoy en el día a día.
Y bueno, pues quizá esa es la parte que a ustedes más les interesa, ¿no? El tema de estas herramientas que están a disposición de todos, cómo las uso. Evidentemente, por mi trabajo de investigación ya uso herramientas que no están disponibles para cualquier persona o que requieren cierto conocimiento de las personas para su uso. No voy a entrar mucho en detalle de ese tema porque creo que no es muy relevante, pero bueno, en materia de herramientas, esas son las que uso. Copilot, resumiendo, Gemini y ChatGPT. Y la otra pregunta era, o la otra parte de tu pregunta era, ¿cómo veo el futuro? Bueno, evidentemente yo quizá tenga un sesgo en mi visión frente al futuro porque trabajo en el campo de desarrollo e investigación básica y aplicada en el tema de inteligencia artificial y también eso me permite conocer qué está detrás o cuál es el fantasma que está detrás de estas tecnologías. Soy bastante optimista. Evidentemente creo que el mundo va a enfrentar algunos obstáculos, ¿no? En diferentes frentes, pero soy bastante optimista que en términos globales, como las demás tecnologías, pues la inteligencia artificial nos va a traer un futuro próspero. Eso no quiere decir que todo va a ser bueno, que el impacto negativo no va a existir. Evidentemente, como toda tecnología, y mientras más poderosa es la tecnología, creo que tiene más aspectos negativos y evidentemente muchos aspectos positivos. Lo que espero es que al final, tanto empresas, academia, industria, la sociedad en su conjunto, sepamos sacarle el máximo de provecho a estas tecnologías. Y creo que en esa parte una de las cosas que necesitamos y con mucha urgencia y lamentablemente de lo cual no se habla mucho es el tema de hacer un buen uso de las tecnologías, el hecho de que las personas, cualquier persona sepa que existen tecnologías que pueden ayudarle mucho en su día a día, que pueden agregarle mucho valor y que de esa manera evidentemente la gente pueda hacer un buen uso de esa tecnología y esa tecnología te empodere, ¿no? Te haga ser más productivo, te haga ser más eficiente, más rápido en las cosas que haces y evidentemente eso te permita progresar. Pero bueno, en definitiva, yo creo que el futuro en términos generales va a ser bueno. Podemos entrar en detalles más adelante si gustan de aspectos positivos y negativos, pero bueno, en términos globales, como te decía, yo creo que el futuro con la tecnología va a ser bueno. La humanidad tiene historia de eso, ¿no? Han habido revoluciones industriales y en términos generales, cada revolución industrial ha traído más cosas buenas que malas para la sociedad, solamente para mostrarte o darte un dato, ¿no? Hoy la esperanza de vida es mucho más alta que hace 100 años o que hace 200 o 300 años atrás, ¿no? Es decir, las personas vivimos más y eso en gran medida, o diría enteramente, se debe pues precisamente al hecho de que la tecnología ha avanzado, ha progresado. Sí, genial. Marco, tú, desde la presentación que nos ayudaste a dar, nombraste una palabra muy interesante, la palabra curiosidad. Sí, bueno, estás en un podcast de hackers. Nosotros somos hackers. Y o el significado de la palabra hacker es el curioso por la tecnología. Sí, así que bueno, yo siempre defino que a la larga todos somos hackers porque somos curiosos porque queremos explorar tal cosa, queremos experimentar tal cosa o queremos develar algún tipo de algún secreto. Y yo creo que esa es una de las partes fundamentales que creo que te ha impulsado a ti a seguir trabajando en todo esto, ¿no? La curiosidad, el impulsar por eso. Hablabas una parte muy importante de tu experiencia en la academia, ¿no? Y cómo esta academia indudablemente tiene que ir evolucionando, porque antes, bueno, fuimos compañeros de universidad, nos mandaban una tarea, nos mandaban algo, íbamos a internet o íbamos a algo, o íbamos a la biblioteca a buscar en libros y lo plasmábamos a eso, y eso ha cambiado, pero de una manera brutal, se puede decir, o sea, ha cambiado de una manera que ya la metodología de enseñanza-aprendizaje tiene que ya morir la tradicional y empezar a verse de una nueva manera, de una nueva forma, ¿no? Así que bueno, de aquí me viene una duda, ¿no? Bueno, yo te hablo desde el punto de vista no solo Ecuador, somos ecuatorianos, pero este podcast se ve a nivel Latinoamérica y a nivel España. ¿Estimas que en la parte de Ecuador, o más aún en el contexto de América Latina, que tal vez también has tenido una perspectiva mucho más grande, nosotros los latinos utilizamos de una manera adecuada la inteligencia artificial?
Excelente pregunta, ¿no? Mira, una de las cosas de las que yo he podido ver por el trabajo que desempeño, por el área en la que estoy, he tenido la oportunidad de salir varias veces de Ecuador, de conocer algunas partes de Latinoamérica. Viví fuera de Ecuador algún tiempo también, en Sudamérica, en Argentina en particular. Y también conozco Norteamérica, Canadá y Estados Unidos, Europa y Asia. Y de alguna manera eso, más el hecho de leer, de buscar información, de seguir noticias, te da una perspectiva. Y lo que te puedo decir es que en todos lados hay un buen uso y hay un mal uso, pero en general creo que hay un mal uso de la tecnología en general, ¿no? Y yo siempre suelo poner, me suelo salir del campo de la inteligencia artificial un momentito y suelo hablar de algo que está al alcance de la mayor parte de personas en el mundo, que son los teléfonos celulares, ¿no? Y un punto importante de reflexión es ¿para qué usas tú tu teléfono celular, no? Creo que a día de hoy prácticamente todo mundo, o casi todo mundo, tiene un teléfono de los que se denominan inteligentes, ¿no? Un smartphone y algunos otros dispositivos inteligentes. A día de hoy, pues muchas personas tienen otros dispositivos inteligentes que llevan consigo, ¿no? Relojes inteligentes, gafas inteligentes y aparte de su teléfono. Y el tema es, ¿y eso para qué le sirve, no? ¿O qué uso le da a la gente a esos sistemas? Y te encuentras que lamentablemente uno de los principales usos que da la gente a la tecnología es el tema de gastar tiempo en ocio, ¿no? O en distracción. Que está bien, que es importante, es necesario para tener una adecuada salud mental, pero como todo llevado al exceso, evidentemente te impacta negativamente en la vida, ¿no? Así que eso es un problema que existe en el mundo, el tema de que no hay una cultura de un uso responsable y un uso ético de la tecnología. Creo que frente a la población mundial de aproximadamente 8.000 millones de personas, un bajo porcentaje realmente hace un buen uso de las TICs, ¿ok? Y evidentemente de los servicios que corren en infraestructuras modernas de hardware. Y lamentablemente, pues creo que esa es una de las razones por las cuales el mundo no progresa mucho. Y si a eso le añades que en países en vías de desarrollo los niveles educativos son aún bajos, son malos, pues evidentemente el problema se agrava solamente. Entonces, lo que te quiero decir es que en realidad el problema está presente en todo el mundo, del tema del analfabetismo digital, que es como se denomina, pero el problema se agrava aún más en países que están en vías de desarrollo, donde el tema de educación todavía necesita una enorme atención por parte de los estados. Sí, bueno, o sea, la inteligencia artificial tiene obviamente su lado bueno y su lado negativo, ¿no? En la forma en la que pudiera llegar a impactar para hacer cosas malas, como por ejemplo muchos grupos de cibercriminales lo utilizan para realizar sus ataques informáticos, este, y pues de igual manera se han visto muchas extorsiones por los deepfakes, por la clonación de voz, etcétera, ¿no? Todas estas cosas que han empezado a surgir con el avance de esta tecnología. Pero tú qué consejos les darías o cómo se le podría llegar a enseñar a estas nuevas generaciones que están empezando a surgir acerca de la inteligencia artificial y cómo es que pudieran llegar a hacer más que nada buen uso de esta nueva tecnología, por así decirlo? Excelente pregunta, ¿no? Eh, Muchas personas creen que la inteligencia artificial reemplaza a la inteligencia humana y es una concepción totalmente errada. La inteligencia artificial creo que tiene como función desarrollar aún más la inteligencia humana. Pero lamentablemente, ¿qué es lo que sucede, no? Cuando la inteligencia humana no se desarrolla tanto, cuando no tenemos un pensamiento crítico, una mente activa, pues evidentemente lo que te permite hacer la inteligencia artificial se multiplica por un factor de 100 o de 1000 en cuanto a buenas cosas y malas cosas. Y como tú decías, ¿no? Una de las, lamentablemente en el aspecto negativo, una de las cuestiones que ha proliferado es el tema de las estafas usando deep fakes, ¿no es cierto? Entonces, hoy por hoy, pues puedes tú usar una fotografía que circula de ti
en la internet que casi todo mundo tiene y con eso hacer un montaje y con eso chantajear a una persona, ¿no? También puedes, obviamente, con tecnologías generativas, clonar la voz de un familiar para generar una llamada telefónica y, por ejemplo, fingir un secuestro, ¿no? O cosas de ese estilo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la contramedida para eso? Pues pensar, ¿no? O sea, en el momento en el que tú recibes un correo electrónico, que es la forma más habitual de estafa que tú tienes, lo primero que tienes que ver son lo que ya se decía antes, ¿no? ¿Quién te envía? ¿Qué te está diciendo? Y contrastar eso con tu realidad para ver si es plausible o no lo que te están diciendo, ¿no? Y después averiguar, indagar acerca de lo que te están pidiendo o de lo que te están solicitando, ¿no? Entonces, básicamente la medida principal es desarrolla tu mente, desarrolla tu curiosidad, desarrolla tu pensamiento analítico, tu pensamiento crítico, de tal manera de que esa sea la primera barrera que obviamente tú tengas para no caer presa de estas nuevas tecnologías, ¿ok? Eso en lo que uno puede hacer. Evidentemente no todo lo que existe en forma de ataques o de estafas puede ser combatido solamente con lo que nosotros podemos percibir a través de nuestros sentidos, ¿no? En algunos momentos vamos a necesitar también herramientas y evidentemente ahí es donde esperamos que también, así como la inteligencia artificial puede ser mal usada, para generar algún tipo de engaño, algún tipo de estafa, pues también te permita generar la contramedida para detectar ataques informáticos, estafas, virus, etcétera, que evidentemente de los cuales la gente es presa fácil. Pero por lo menos de lo que yo creo o he visto, creo que por darte un porcentaje, no sé, un 90%, probablemente ustedes tienen más datos al respecto, pero yo creería que un 90-95% de las estafas pueden ser prevenidas simplemente por el hecho de que la gente pueda darse cuenta de lo que le están proponiendo, de lo que le están diciendo, y solamente un 5% realmente son ataques bien construidos que por más que tú analices te resulta difícil discernir de que es una trampa, ¿no? Así que el mensaje en este caso es para la gente, deténgase a pensar. Y no solamente cuando recibe un correo electrónico, cuando recibe una llamada telefónica de un número desconocido o un mensaje de texto, igualmente de números desconocidos, o cuando alguien simplemente en la calle te aborda que no te conoce, sino en general. Creo que el pensamiento crítico es una herramienta súper importante para tener una buena vida, ¿no? Al final eso es lo que te permite tomar buenas decisiones o decisiones racionales y en definitiva eso es lo que te da mejor calidad de vida, te permite ver un buen sitio para trabajar, te permite saber si lo que estás haciendo en tu vida está bien, está acorde a los objetivos que tú persigues. Es parte, creo que debería ser parte de simplemente ser persona, ¿no? Pero bueno, esa es una de las cosas que lamentablemente falta en la sociedad, falta inteligencia, es lo que quiero decir. Y cuando yo te decía antes que soy optimista de que el futuro va a ser bueno, una de las razones es porque creo que la inteligencia artificial nos va a dar un recurso que hace falta en el mundo, que es inteligencia, ¿no? Lo que espero es que gran parte de la sociedad sepa beneficiarse de esa inteligencia y obviamente sepa sacarle provecho. Sí, pues y por esa parte, hablando de la parte de la sociedad, ¿no? Y cómo influencia toda esta parte del ámbito tecnológico. Tomo una frase de un editorial que tú habías publicado en el diario El Comercio, donde dice, no le tenga miedo a la inteligencia artificial, tenga miedo a la estupidez humana, dice así. Entonces yo creo bueno, podemos complementar esa idea que tú estabas diciendo del uso con esto que me acabas de decir, ¿no? ¿A qué te refieres con, tengámosle miedo, pero en verdad tengámosle miedo a la estupidez humana antes de que a estas metodologías que muchas veces nos ayudan a desarrollar mejores cosas a nivel de sociedad, digamos así? Interesante pregunta, gracias por haber sido uno de los clientes de uno de bueno, de hecho fue el primer artículo. Estoy debutando en el mundo de escribir editoriales de opinión en ciencia y tecnología para Diario El Comercio de Ecuador. Mencionaste el nombre, así que creo que acá sí se pueden hablar de marcas y todo lo demás sin problema, ¿no? Efectivamente, ¿de dónde basa o de dónde sale ese hecho? De que lamentablemente es cuestión de mirar a la historia, ¿no? Y observar básicamente los grandes desastres, los grandes problemas que ha enfrentado la humanidad
a qué se han debido. Y en su mayoría pues han sido básicamente malas decisiones o decisiones tomadas por personas, ¿no? Entonces, lamentablemente sus objetivos no se han alineado con los objetivos de la sociedad, o han tenido ideas que obviamente sobrepasan, ideas que se transforman en acciones que sobrepasan el tema ético, que han sido totalmente nocivas a lo largo de la historia, y ese daño ha sido causado por personas, ¿no? Entonces, parto del hecho de definir a la estupidez humana como la incapacidad de una persona para pensar, ¿no? Aquí hay un punto importante o dos temas importantes que hay que distinguir: el tema de la ignorancia y el tema de la estupidez, ¿no? La ignorancia es simplemente el no conocer cosas, pero creo que un punto importante de la ignorancia, o algo que no la hace tan nociva, es el darse cuenta de que uno no sabe cosas. Y cuando tú no eres consciente de que no sabes cosas, justamente surge el tema de la curiosidad, el tema de ir a buscar información y de esa manera saciar esa curiosidad. Así que la ignorancia complementada con curiosidad, creo que hacen un buen balance, digamos, ¿no? Pero por otro lado tienes lamentablemente la incapacidad de pensar, la idiotez, la estupidez, y creo que, como te había dicho antes, ese es uno de los grandes males que tiene la sociedad, y el problema radica en que usualmente los grandes dictadores, las personas que han causado un gran dolor en la sociedad, han sido personas no muy inteligentes, que precisamente se han visto obligadas a hacer un uso, o un abuso más bien dicho, de la fuerza para no sentirse amenazadas o para eliminar la amenaza, ¿no? Entonces, y eso en definitiva lo que ha provocado es evidentemente que tengamos guerras, que tengamos básicamente problemas muy serios que han diezmado en gran medida la humanidad, ¿no? Así que por eso es el tema de téngale miedo a la estupidez humana, y el tema de no le tenga miedo a la inteligencia artificial, como te decía, es por el hecho de que al final es una herramienta, y es una herramienta poderosa, que al final la palabra clave en lo que he dicho es herramienta. Así que evidentemente lo bueno que pueda generar, lo positivo que pueda impactar en tu vida, depende del uso que le des, ¿no? Y evidentemente si sabes hacerlo correctamente te va a ayudar muchísimo, ¿no? Y también es una forma o es un llamado a la gente a no dejarse llevar por lo que uno puede escuchar en las noticias, que en su mayoría son sensacionalistas. Una buena noticia usualmente no vende, pero una noticia sensacionalista sí vende. Aparte, lamentablemente, la forma en la que se ha vendido la inteligencia artificial, sobre todo en películas, es que eso de alguna manera se encarna en un robot que quiere hacerle daño a la humanidad, y claro, básicamente al final los humanos siempre terminamos ganando, pero bueno, la inteligencia artificial encarnada en los robots o en software ha sido o se ha manifestado o se ha vendido como algo malo, ¿no? Entonces, para el común de los mortales o para el común de los ciudadanos, el tema de inteligencia artificial todavía es un mundo desconocido, es un mundo donde hay una nube gris y hay mucha gente que le tiene miedo. Entonces, volviendo a lo que te decía antes, el llamado, el título del artículo es un llamado a que al final no tengamos miedo, lo veamos como una herramienta, le saquemos provecho, y evidentemente que eso sirva para combatir la ignorancia, pero sobre todo la estupidez humana, que, insisto, es lo que nos ha causado daño. Y el tema de que la inteligencia artificial en algún momento pueda convertirse en maquiavélica, estamos muy lejos, muy lejos del punto donde la inteligencia artificial por sí misma pueda mejorarse, ¿no? Por lo menos en el futuro inmediato, en el mediano plazo, básicamente son las personas las que vamos a construir las funciones objetivo, vamos a definir las tareas para las cuales vamos a entrenar a estos algoritmos. Y por tanto, pues al final lo que nosotros propongamos en gran medida va a ser lo que determine la funcionalidad de las herramientas. Es decir, que si hay alguna herramienta que cause daño al 100% es porque deliberadamente alguien la creó para tal motivo, ¿no? Lo positivo de todo esto es que, bueno, conforme la tecnología, el campo va progresando en el mundo, se habla también de regulación, que evidentemente es positiva, y eso también es al final una barrera o una medida de protección por si algo puede salir mal, ¿no?
Y bueno, ya se han visto algunas cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, los Vision Pro que ha sacado Apple. Eh, y de igual manera, muy recientemente salió en Twitter un video de lo que viene siendo, ¿cómo se llama? Algo que desarrolló Elon Musk, Neuralink, no sé si lo ubican. Que es algo que va ahora sí que implantado, ¿no? En la cabeza de las personas, que tienen que incluso perforar y colocar y un procedimiento que necesita pues ser quirúrgicamente bien adecuado, ¿no? ¿Tú qué opinas sobre estos, ahora sí que nuevas creaciones con ahora sí que lo más nuevo en la tecnología? Genial, y es un excelente caso el tema de hablar del famoso Neuralink, ¿no? Porque básicamente los sistemas que tenemos a día de hoy, los sistemas tecnológicos que tenemos a día de hoy son de una vía, donde el origen de los datos son las personas y el destino son algoritmos o hardware controlado por las personas, ¿no? Neuralink propone un camino en dos vías, ¿no? Donde al final como tú decías, se insertan electrodos muy finitos en tu cabeza que sensan de mejor manera las señales eléctricas que produce tu cerebro, es decir, se genera un electroencefalograma con menor ruido que el que se podía medir cuando se ponen los electrodos en el cráneo. Por lo tanto, se tiene mejor calidad de data. Esa data viaja a un algoritmo en el que se procesa la data y eso a su vez genera una señal que se vuelve a reinsertar en el cerebro, ¿no? Y esa es la parte nueva, esa es la comunicación en dos vías, ¿no? Con eso se pueden hacer cosas interesantes, te diría, tanto para bien y para mal, ¿no? Creo que ahí es donde justamente se pone de manifiesto el tema ético, ¿no? En un principio, pues, la idea de estos sistemas es ayudar a personas que tienen, por ejemplo, Parkinson, ¿no? Que tienen problemas con el tema de la movilidad o que tienen Alzheimer, a personas que se olvidan, ayudarles a recordar, es decir, tomar la data que se genera en el cerebro, de esa manera ayudar a predecir mejor lo que quiere la persona acordarse, pero producto de la enfermedad no se acuerda, y de esa manera inyectar información en el cerebro que quizá hace que realmente la persona pueda acordarse, por ejemplo, para quienes tienen Alzheimer, ¿no? O para personas que tienen Parkinson, pues de alguna manera ayudar a compensar esa falla que tiene tu cerebro y que hace que tu cuerpo vibre. Esas son aplicaciones muy positivas de estas herramientas, ¿no? Evidentemente también se pueden pensar en malas aplicaciones, no voy a decirlas, creo que cada uno puede hacer internamente un ejercicio, pero bueno, ese es un campo que apenas esté iniciando, ¿no? En ese sentido, creo que en el futuro va a haber mucho más de eso y el tema es obviamente qué se va a hacer, para qué se va a hacer. Si es que es un tema para curar enfermedades, pues genial, ¿ok? O para compensar efectos de enfermedades, genial. Pero si es un tema que obviamente va más allá del tema de ayudarte, pues evidentemente puede ser un aspecto negativo. Y eso también nos hace pensar en cómo va a venir el mundo si pensamos en esta tecnología 100 o más años adelante, ¿no? Realmente bien usada, eso podría hacernos superhumanos, ¿no? El hecho de que ahora tú tengas un algoritmo que directamente se comunica con tu cerebro, ¿no? Hasta ahora, la forma de comunicarnos que nosotros tenemos con los algoritmos es a través de la voz o a través de texto, ¿no? Nosotros le hablamos a un algoritmo o le escribimos a un algoritmo y el algoritmo nos responde a través de texto o a través de voz o a través de imágenes, ¿no? Pero bueno, esa comunicación o ese canal de comunicación que es el lenguaje natural o el sistema visual tiene limitaciones. Entonces, a veces, ¿cuántos de nosotros no hemos deseado que ojalá el algoritmo pudiera leer nuestro pensamiento, ¿no? Porque es difícil traducir a palabras en ciertas situaciones lo que queremos decir o toma mucho tiempo. Entonces, en ese caso sería genial tener un algoritmo que pueda traducir inmediatamente lo que quieres decirle al sistema, ¿no? Y también sería genial que básicamente un algoritmo pueda potenciar a tu cerebro y te amplíe tu visión, te amplíe tus capacidades. Obviamente estamos hablando de algo que no va a aparecer, como dije, en los siguientes 5 o 10 años. Estamos hablando de aquí
por lo menos un medio siglo, si no es más, para que eso suceda. Pero bueno, son los inicios de algo que evidentemente va a cambiar el mundo y que, bueno, como en todo, ¿no? Seguramente alguien estará pensando en cómo usar eso de forma negativa, ¿no? Cómo meterse en estos sistemas y de alguna manera influir en tu cerebro o poner cosas en tu cerebro que no son tuyas, pero que te hagan actuar o pensar en cosas que a alguien más le convengan en lugar de a ti. Y evidentemente lo que también creo es que como más somos los buenos que los malos en el mundo, veremos la forma de contrarrestar eso, ¿no? Veremos la forma en cómo combatir o tomar o construir barreras para que ese riesgo disminuya y de esa manera pues la tecnología sea o tenga en su mayoría un impacto más positivo que negativo. Sí, pues desde ese punto de vista que estamos hablando, ahí nos volvería a todo mundo hackeables, ¿no? O sea, si tú tienes artefactos, si tú tienes cosas que interactúan ya de la parte tecnológica con interfaces y con data, pues a la larga seríamos hackeables, ¿no? Pero bueno, le estoy viendo y hablando desde esa parte. Solo un tema nada más, Sí, Alex, sí, perdona que te interrumpa, ¿no? Solo un dale, tema. dale. Bueno, creo que no necesitamos una tecnología tan sofisticada como para hackear a una persona, ¿no? Creo que ustedes saben que con algo más simple se puede hackear a una persona, que es el hecho de darle por donde más le duele, como suelen decir, o darle lo que más le gusta, ¿no? La famosa ingeniería social. Es un mecanismo de hacking en donde no te tienen que insertar nada en tu cerebro, en donde prácticamente a veces ni siquiera te tienen que tocar y de esa manera pueden inducirte, ¿no? O el tema de los medios de comunicación también, son una forma, no digo que todos, no es una generalización, pero es un mecanismo para hackear la mente de las personas. El problema está, o creo que nosotros vamos a ser más o menos hackeables, no solo por el hecho de cuán avanzada esté la tecnología, sino por cuán débiles somos mentalmente, es decir, por cuán limitado esté el funcionamiento de nuestro cerebro. Y más bien yo creería que, viéndolo del otro lado, tecnologías como la que investiga Neuralink, sin hablar de esa en particular, sino la tecnología en sí mismo, pues evidentemente más bien puede ayudar a que la gente de manera más rápida, que ahora no se lo puede hacer porque el proceso de cambio de chip o cambio mental es bastante lento, pueda ser más rápido y efectivamente a la gente no le cueste tanto cambiar de paradigma o de forma de pensar para bien, ¿no? Pero evidentemente ahí entramos en un aspecto ético y filosófico Sí. del cual podemos hablar más, pero creo que quizá no es el espacio, ¿no? Así que bueno, desde ese punto de vista, hackeables ya somos, ¿no? Así no creo que vaya a cambiar mucho, ¿no? Quizás sea más fácil para los que no progresen eventualmente, pero bueno, el punto es que ya lo somos, ¿no? Sí, muy interesante. Y bueno, y todas estas cosas, hablábamos hace un momento sobre este punto de vista hollywoodesco que se le dan a las cosas, ¿no? O sea, nosotros, por lo menos en la parte del mundo occidental, vivimos muy atados a esas cosas. Bueno, la típica inteligencia artificial a lo estilo John Connor, a lo estilo Terminator, o como yo les sé decir cuando tengo la oportunidad de compartir algún seminario a mis estudiantes, es decirles, bueno, ustedes ven en una película y un hacker se sienta y en 2 minutos dice, voy a abrir todos los semáforos para que el tráfico pase, o voy a abrir una represa, o voy a cerrar algo, o voy a cerrar con puertas, abrir. Entonces les digo, eso ya bórrenlo, porque no es así como van a suceder las cosas o como están sucediendo las cosas, sino la evolución de la parte tecnológica es mucho más lenta, pero pienso que va a pasos mucho más seguros, ¿no? Cuando la investigación es buena, ¿no? Y esa parte, tal vez eso es lo que produce ese miedo a las personas, ¿no? De que vayan a suceder esas cosas muy estilo Hollywood, ¿no? Y bueno, y una de esas partes que yo lo relaciono con el miedo, digámoslo así, que la gente le está teniendo, es la parte de pérdida de empleos. O sea, muchas personas dicen, no, sale en el periódico, como tú dices, hay periódicos que dicen el listado de los 20 empleos que van a desaparecer en los próximos 5 años, por ejemplo. Entonces las personas empiezan a ver y dicen, no, pues yo trabajo de esto, ya me voy a quedar sin trabajo dentro de los próximos 5 años. Por ejemplo, la otra vez escuché una entrevista al CEO se me va la empresa, y él decía que una empresa hindú le había impulsado para que
él cambia a todos sus desarrolladores y que los proyectos que se desarrollaban en 8 meses con inteligencia artificial los iba a entregar en 3 días. Sí, entonces eso alarma a la gente, eso alarma las cosas y no sé si se difunda mal en esa parte, que se digan ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, la inseguridad de las personas, ¿tú qué opinas acerca de esto, acerca de la pérdida de trabajo de IA? Por ejemplo, en el caso de programadores que dicen, ya nos vamos a quedar sin trabajo porque ChatGPT o cualquier otro me va a reemplazar en el momento del desarrollo. ¿Qué opinas tú, Marco? Resulta que hay un dicho, ¿no? Que manifiesta que la historia simplemente se repite, ¿no? Con diferentes matices, pero al final, digamos, los hechos en el fondo son los mismos. Partiendo de este punto, con este antecedente, es importante pensar en cómo ha ido evolucionando la humanidad y en función de eso, separar lo que es mero sensacionalismo, lo que es mera especulación de problemas que son reales, ¿no? Entonces, actualmente, según quien estudie la historia de la evolución industrial, pues se habla de 4 revoluciones industriales. Estamos en la famosa industria 4.0, en la cuarta revolución industrial. Eso quiere decir que han habido 3 revoluciones industriales anteriormente. Y simplemente para poner un ejemplo, te menciono la primera revolución industrial. La primera revolución industrial se dio gracias a la invención de la máquina de vapor, donde la máquina de vapor permitió construir medios de transporte que permitían llevar carga entre lugares muy, muy distantes en tiempos cortos, grandes volúmenes de carga y grandes grupos de personas. Pero la pregunta es, antes de eso, ¿cómo se transportaba? Por ejemplo, ¿cómo se transportaban las personas y cómo se transportaba la carga, ¿no? Si querías transportar un grupo importante de personas, qué sé yo, unas 5, máximo unas 10 personas, pues probablemente tendrías que usar una carreta, ¿no? Una carreta tirada por un par de caballos, ¿no? O si querías transportarte tú solo, pues usabas tú un caballo. Si no tenías muchos recursos económicos para comprarte un caballo o pagar una carreta, ¿cómo se transportaba la gente? Caminando, ¿no? De la misma manera el transporte de carga, a través de carretas o a lomo de caballo o de mula o en la espalda de las personas. Viene la primera revolución industrial, como te decía, se inventa la máquina de vapor, se construyen estas máquinas de transporte, los trenes en particular, y esto cambia notablemente el tema del transporte. Ahora, ¿qué pasó en ese caso? Evidentemente las personas que se dedicaban a transportar, manejando caballos, a fabricar carretas, etcétera, etcétera, pues perdieron su empleo. Y el empleo desapareció completamente, ¿no? No es que había parcialmente, ¿no? Así que lo que quiero decir con esto es que el impacto de la tecnología sobre ciertos empleos, de hacerlos desaparecer, es real, no es algo inventado y no es nuevo. Ese es el otro tema que hay que mencionar, ¿no? Quizá esto que cuento para nosotros resulta muy lejano, ¿no? O muy remoto. Pensemos en algo más nuevo que no tenga que ver con inteligencia artificial. Pensemos en cómo nuestros padres o quizá nuestros abuelitos lavaban la ropa, ¿no? O ellos lo hacían a mano o contrataban a alguien para lavar, ¿no? Así que las lavanderas, pues la profesión de ser una lavandera, un lavandero, era algo vigente hasta hace unos 10 o más años, ¿no? Se masificaron el tema de las lavadoras automáticas, pues evidentemente cada vez son menos, o prácticamente es un empleo totalmente abolido por el desarrollo tecnológico, el tema de ser un lavandero o lavandera. Entonces, eso creo que lo hemos visto prácticamente todos, ¿no? Así que, de nuevo, un nuevo caso donde la tecnología ha reemplazado una profesión. Partiendo de estos 2 ejemplos que te he puesto, pues la inteligencia artificial va a causar lo mismo. Van a haber, evidentemente, algunos empleos que desaparecen. Así que, en ese sentido, de que va a eliminar empleos, los va a eliminar. Eso es un hecho, ¿no? Pero el tema es, ¿cuáles empleos se van a eliminar? ¿Ok? Es la primera pregunta. Y lo segundo es, ¿qué tan rápido va a ocurrir? Y aquí es donde realmente sí tenemos que prestar más atención a las cosas, ¿no? Voy a empezar por la segunda pregunta, que es el tema de qué tan rápido eso va a ocurrir.
En la primera revolución industrial, el cambio que te estuve hablando de usar carretas a no usar carretas, básicamente se dio en una ventana de tiempo de aproximadamente unos 100 años, ¿no? Entonces, básicamente en unos 100 años podemos pensar en cuántas generaciones existieron. Entonces, básicamente fue un proceso relativamente lento que dio espacio a que las personas se fueran ajustando, es decir, que las personas que ya nacieron cuando los trenes estaban funcionando se den cuenta de que dedicarse a producir caballos para transporte de carga tenía limitaciones, ¿no? Que quizá ese no era el mejor camino para tener una profesión, y de esa manera te ibas adaptando, ¿no? ¿Qué sucede ahora? Evidentemente que los cambios son mucho más rápidos, ¿no? Y ahí sí, evidentemente, para muestra basta un botón. Veamos qué pasó antes del 30 de noviembre del 2022 bajo la mirada del ciudadano común, ¿no? O un ciudadano que no está muy vinculado con la parte informática, con la parte tecnológica. Pues básicamente la inteligencia artificial era algo que la gente probablemente escuchaba, pero que no sabía cuánto impacto podía causar sobre la humanidad. Llega el 30 de noviembre del 2022, se lanza ChatGPT, y desde ese punto en adelante podemos ver cómo ha ido progresando esta tecnología y qué es capaz de hacer. Y básicamente estamos a día de hoy a finales de abril del año 2024, es decir, no se han completado ni siquiera 2 años, estamos cerca de 1 año y medio, pero podemos ver realmente cómo en tan corto tiempo ha ido progresando la tecnología, y realmente cosas que hace unos meses atrás muchos de nosotros ni siquiera nos imaginábamos existen a día de hoy, y realmente existen con un nivel de sofisticación importante. Entonces, de hecho, existe un término que se llaman las tecnologías exponenciales, que son tecnologías que realmente se van desarrollando de manera rápida. Y esas son tecnologías en donde, si tú comparas la velocidad de desarrollo tecnológico con la velocidad de adaptación del promedio de las personas, pues ahí sí tenemos un problema, ¿no? La tecnología crece a un paso rápido y la velocidad de adaptación de las personas es lento, ¿no? Mucho más lento, de hecho, que la velocidad de desarrollo tecnológico. Y ahí, evidentemente, la sociedad enfrenta un problema. Y más conectando con lo que te había manifestado antes, tú me preguntabas cómo veo el desarrollo tecnológico, y te decía que la gente hace un mal uso en general de la tecnología en el mundo, pero eso se ve más acentuado en los países en vías de desarrollo. Pues en este caso, de nuevo, este problema de capacidad de adaptación o de velocidad de adaptación de la gente es mucho más grave en países en vías de desarrollo, ¿no? Entonces ahí evidentemente sí hay un problema. Que no es el problema que quizás nos venden, como decías tú, las películas o las noticias, de que va a venir un robot malvado que va a querer apoderarse de la humanidad y nos va a aniquilar. Creo que por ahí no va la cosa, ¿no? Sino en realidad puede ser que la tecnología se desarrolla tan rápido y la gente, el promedio de la gente no se desarrolla tan rápido, y en ese punto lo que pasa es que si hay un grupo de gente minúsculo en el mundo que sí puede ir a la misma velocidad de la tecnología, y es esa gente la que recibe el gran beneficio tecnológico, mientras que los demás no crecen tan rápido, y ahí se genera una brecha, ¿no? Entonces ese es un problema serio, ese es un problema real, el tema de las brechas que se pueden incrementar, que pueden aumentar a una velocidad mucho más rápida. Eso es un problema bastante serio, ¿no? En cuanto a las profesiones, pues mencionaste un caso a veces hasta paradójico, ¿no? Porque quienes desarrollan inteligencia artificial son gente que se dedica al campo de la computación, ¿no? Y la gente que se dedica al campo de la computación también hace código, ¿no? Así que es básicamente como que la serpiente se muerde la cola, ¿no? El hecho de desarrollar herramientas que automaticen el desarrollo de código. Mira, simplemente lo que yo creo que va a pasar en esta parte es que las tareas que nosotros creíamos que requerían realmente una alta capacidad creativa van a ser reemplazadas, pero al final se va a seguir requiriendo de las personas. Siempre suelo poner este ejemplo que creo que vale la pena para explicar lo que quiero decir. Mira, el ser humano en el desarrollo tecnológico ha sido capaz de producir tecnologías muy, muy sofisticadas, como por ejemplo los aviones. ¿Ok? Si tú te pones a ver en tecnologías modernas, creo que una de las tecnologías modernas más interesantes, más sofisticadas, y de las cuales
la raza humana debería sentirse orgullosa es la industria aeronáutica, los aviones en particular. ¿Por qué razón? Porque básicamente nosotros hemos sido capaces de producir máquinas que pueden volar a velocidades supersónicas y ninguna ave en el mundo puede volar a una velocidad supersónica. Así que lo hemos podido hacer mejor que lo que puede hacer la naturaleza. De la misma manera, hemos producido grandes aviones que pueden llevar grandes volúmenes de carga, grandes volúmenes de pasajeros a distancias muy grandes, y sencillamente yo no he visto a ningún pájaro que pueda llevar 1 kilogramo, peor la cantidad de cosas que pueden hacer los aviones. Pero aún así necesitamos pilotos. O sea, la máquina tiene un potencial enorme, pero para sacar ese potencial enorme, para explotar ese potencial enorme, necesitas una persona que sepa pilotar. Entonces, al final, la inteligencia artificial nos va a dar herramientas sofisticadas que evidentemente algunas cosas las va a abolir o las va a eliminar, pero vas a necesitar que el ser humano esté en un nivel superior para que obviamente pueda hacer otras cosas que las herramientas no van a poder automatizar, ¿no? Entonces, como te acabo de decir, básicamente la inteligencia artificial, digamos, va a elevar el nivel o nos va a obligar a que nos desarrollemos más. El tema es, como sociedad, como masa crítica de personas, qué estamos haciendo para obviamente poder dar ese gran salto que necesitamos. Entonces volvemos al tema que te decía. Realmente creo que uno de los peligros serios de la inteligencia artificial es este tema de que podría acrecentar barreras, ¿no? Y lo que también es cierto, y de eso estoy convencido, no porque sea algo nuevo, no porque me esté inventando esto ahora o sea muy visionario para decirlo, sino porque simplemente así ha paseado en la historia. Creo que la inteligencia artificial va a reemplazar a las personas, eso es un hecho, pero va a reemplazar a las personas que no sepan usarla, ¿ok? Es decir, las personas que usan herramientas van a reemplazar a personas que no saben usarla, ¿no? Entonces, para evitar ese hecho, la recomendación es, sea curioso. Interésese por el tema tecnológico, porque no importa que no se dedique al tema tecnológico. Obviamente este espacio va dirigido a personas que en su mayoría creo que son personas relacionadas con la parte de ingeniería, con la parte de informática, con la parte de telecomunicaciones, ¿no? Pero hoy por hoy estamos frente a una tecnología en donde los chefs, los abogados, los filósofos, los físicos, los químicos, los ingenieros civiles, etcétera, deben también interesarse, porque es tecnología que básicamente va a impactar sobre prácticamente todas las disciplinas, todo lo que existe en la sociedad. Así que por tal motivo, pues debería ser de cultura general, debería ser una obligación, así como en muchos países se exige que estudies primaria, secundaria, debería también ser una obligación que estudies sobre nuevas tecnologías para que eso evidentemente complemente tu formación sobre otras áreas y te haga una persona que puede estar a la vanguardia o no tan desplazado del desarrollo tecnológico. Y bien, ¿qué recursos recomiendas para ahora sí que empezar a estudiar todo este mundillo de la inteligencia artificial, ya sean libros, blogs, canales de YouTube, etcétera? Sabes que la pregunta parece fácil, pero es un poco complicada, y es un poco complicada por el hecho de que hoy por hoy básicamente lo que te puedo decir es usa lo que te guste. Creo que cada uno se conoce cómo mejor aprende. Habemos unos que no nos gusta leer tanto, pero que somos más audiovisuales, así que recurrimos a los videos como una fuente de información. Hay otras personas que les gusta leer, ¿no? Hay otras personas que les gusta interactuar. Ventajosamente la tecnología nos da básicamente una gran cantidad de opciones que a cada uno, o que puede satisfacer un gran espectro de necesidades. A ver, tienes las plataformas donde se pueden depositar los videos, donde todavía no es mucho, pero existen canales que te agregan alto valor, canales de divulgación científica, canales científico-tecnológicos que realmente producen información de alto nivel. En algunos casos, e inclusive podría decir para vergüenza propia, algunos divulgadores que existen en YouTube, para poner un caso concreto, explican mejor y de manera más ilustrada algunos conceptos que si uno compara con cómo lo hacen profesores universitarios, ¿no?
Entonces, eso es un hecho, eso es un tema del que no se habla mucho, pero es una realidad. Y si no, basta con irse a algún canal donde realmente la calidad de los videos sea buena y leer los comentarios, ¿no? Hay gente que pone su nombre y su apellido en el comentario o en el usuario del comentario y te pone ese tema, ¿no? Aquí he aprendido más que lo que aprendí en todo un semestre de clases, te dicen, o en otros casos te dicen, esto me salvó el examen, por ejemplo, ¿no? O cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que bueno, evidentemente en la Internet existe una gran cantidad de datos, diría todavía en su mayoría datos basura, pero si uno sabe buscar, encuentra videos, encuentra ahora podcasts, encuentra páginas, encuentra foros en donde existe información de alto nivel. Y también, si no te gusta nada de eso y te gusta interactuar, pues tienes las herramientas generativas que pueden, bien usadas, desempeñarle el papel de tutor. No al nivel que quisiéramos, no al nivel de un experto, un gran experto en el tema, pero que te ayudan a entender algunas cosas. De hecho, yo mismo uso estas herramientas cuando algún concepto no lo entiendo para que me resuma, porque a veces uno no tiene tiempo de leer lo que puede encontrar en la internet, simplemente quiere una oración o un párrafo muy cortito que le dé una idea a uno de un nuevo concepto, de un nuevo término o de un nuevo campo en el que quiera aprender, y las tecnologías generativas te ayudan porque puedes interactuar, ¿no? Y evidentemente los medios tradicionales de formación, a ver, las universidades, los centros de capacitación, siguen siendo importantes, ¿no? No hay que quitarles el mérito. La parte más importante, sobre todo de interactuar con personas y no con herramientas, es el hecho de que al final nosotros somos humanos y las herramientas son herramientas, ¿no? Por más sofisticadas que parezcan y por más que las personas tiendan a atribuirles, tiendan a humanizarles a las herramientas sofisticadas que exhiben cierto tipo de inteligencia, pero la herramienta no se compadece cuando tú no entiendes, ¿no? O sea, al final la herramienta te tira el dato, el video no se para ir más lento o no busca la forma de darte ejemplos detallados, mientras que las personas sí. Entonces, creo que el tema educativo, creo que el tema de formación personal, eso es un tema que va a seguir teniendo cabida porque la necesidad de contacto, la necesidad de relacionarnos, es innata al ser humano. El ser humano es un animal social que no puede estar solo, ¿no? Entonces, evidentemente, desde ese punto de vista, la educación tradicional del contacto frente a frente va a seguir teniendo vigencia. Lo que va a cambiar es obviamente la forma de interacción entre las personas. Así que recursos, al menos en inteligencia artificial, hay muchos, así que es simplemente cuestión de que tú veas qué te puede gustar. Insisto, y a modo de resumen, si te gusta la información audiovisual, en YouTube encuentras muchas herramientas, muchos canales que explican con mucho detalle, con mucha claridad conceptos. O si te gusta leer, tienes blogs, muchos de ellos gratuitos, con información de alta calidad. O si no, puedes usar herramientas de inteligencia artificial que te puedan ayudar. O si tú necesitas contacto con personas, cada vez son más los programas formales de entrenamiento para personas en materia de inteligencia artificial, cursos cortos que te enseñan alguna herramienta o especializaciones más formales como diplomados o maestrías que te dan una formación, como decía, mucho más formal en el campo. Y evidentemente los libros, ¿no? En el campo también los libros van cambiando y evidentemente también hay un espacio importante. Así que los medios para adquirir información creo que son varios, creo que son más que los que existían antes. Y de nuevo, creo que eso mismo hace que no haya excusa más que el hecho de a veces el que me importismo de la gente, o en otros casos simplemente que la gente vive en condiciones de vida muy malas, que evidentemente lo que ocupa la mayor parte de su pensamiento es cómo sobrevivir, ¿no? Y evidentemente no pueden ponerse a pensar en qué es la inteligencia artificial o en otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, dejando eso a un lado, los medios para adquirir información son múltiples y variados, afortunadamente. Yo creo que sí, una de las partes más importantes y de lo que tú tocas el tema, la parte de poder difundir la democratización de todo el conocimiento en sí, ¿no? Eh, que bueno, uno de mis mentores más grandes era bastante adepto a que uno siempre comparta el conocimiento que uno tiene, no ser egoísta con el conocimiento, siempre poder, porque eso va a hacer que crezca el conocimiento en sí, ¿no?
Yo creo que es una de las partes más importantes de las personas que vemos desde el punto de vista de la tecnología, ¿no? Como tú dices, muchas veces alguien conoce algo y lo redacta en un blog y lo comparte a otras personas para que o lo puedan mejorar o lo puedan utilizar en las cuestiones que tienen que hacer. Y eso para mí es una de las partes fundamentales y es lo que a mí en lo personal me ha traído más de la parte tecnológica, ¿no? El poder compartir el conocimiento. Creo que va de la mano de la parte academia, con lo que tú trabajas también, porque esa es la parte de compartir, ¿no? Y de saber transmitir el conocimiento a otras personas y poderlos hacer que entiendan, ¿no? Retirando un poco del youtuber que me explica mejor, pero sí es bueno desde la parte más digamos, académica, profesional, entender las cosas como son y cómo nacen las cosas desde la parte del estudio en sí, del corazón del estudio. Desde ese punto de vista, tú diriges el laboratorio de investigación en inteligencia artificial, Alan Turing. De hecho, tú eres uno de los fundadores del, del laboratorio. Cuéntanos, ¿qué proyectos trabajan? ¿Qué proyectos son icónicos de parte del laboratorio? Me imagino que tienes un gran equipo de personas, tanto docentes como estudiantes, que te colaboran en esta parte. Entonces, cuéntanos de qué proyectos trabajan en el laboratorio de inteligencia artificial. Gracias, Alex. Muy buena pregunta para poder dar a conocer un poco de lo que hacemos, ¿no? Te voy a hacer una historia muy cortita de los orígenes del laboratorio. El laboratorio empezó formalmente a funcionar desde agosto del año 2018, es decir, en este año 2024 cumpliremos 6 años de existencia. Y nació como una forma de darle una estructura formal a algo que ya existía. Cuando yo empecé a trabajar en la Escuela Politécnica Nacional, inmediatamente que me incorporé empecé a desarrollar investigación en temas relacionados con inteligencia artificial. Ventajosamente, todos esos proyectos en los que tuve la oportunidad de participar y en su mayoría dirigir, eran proyectos con financiamiento, es decir, podríamos adquirir equipos y también podríamos contratar personas. Eso hizo que tengamos conocimiento, sobre todo ganas y un equipo, un grupo humano sobre todo y también infraestructura que necesitaba un espacio formal y obviamente la figura formal de un laboratorio. Es así como nace el Laboratorio de Investigación en Inteligencia y Visión Artificial Alan Turing. Dicen que es malo hablar de uno mismo, pero evidentemente creo que sí es necesario decir que a día de hoy somos el laboratorio número 1 en el país en investigación básica y aplicada en temas de inteligencia artificial. Hemos hecho cosas muy interesantes. Uno de los proyectos icónicos, usando tus términos, Alex, hay dos, diría. El primero es, buscamos el desarrollo de prótesis para personas amputadas, usando algoritmos de inteligencia artificial. En nuestro caso combinamos básicamente dos disciplinas, pero no son las únicas, que son la parte de la robótica, que es lo que nos permite obviamente desarrollar y operar el hardware, que en este caso es la prótesis, y la parte de software, el agente de inteligencia artificial, que es básicamente una de las cosas más difíciles de desarrollar, que es aquel algoritmo que sensa las señales eléctricas que produce el muñón de una persona que tiene amputada la mano y en función de eso interpreta qué es lo que desea realizar la persona y eso hace que la prótesis tenga funcionalidad o tenga movimiento y ese movimiento sea acorde al deseo de las personas. Es un proyecto bastante complicado porque, bueno, en este caso estamos combinando inteligencia artificial, que es software, con la parte de hardware y una de las cosas que de hecho sucede a día de hoy, si tú te pones a analizar, al menos en inteligencia artificial, bajo qué tipo son los desarrollos más importantes, son en su mayoría software, ¿no? Y la razón es porque el software, a pesar de su complejidad, obviamente no tiene tanta complejidad. El mundo del software se da en el ambiente digital que tiene unos y ceros, es un ambiente discreto. Usualmente el hardware se da en ambientes continuos, mucho más complejos, y hay un factor más con el que hay que lidiar. En el software, tú ajustas el software o tú haces una depuración del software
y ya está solucionado el tema. Pero cuando combinas software con inteligencia artificial tienes que hacer lo mismo que haces con el software, pero aparte tienes que hacer obviamente la evolución o el desarrollo del hardware, ¿no? Y no es una tarea fácil. Entonces, eso es una de las cosas que nosotros hacemos y nuestro objetivo es producir prótesis a bajo costo, pero que tengan funcionalidad que se asemeje en gran medida o al menos en una parte importante a lo que sería una mano humana, ¿no? Ese es un proyecto bastante retador. Es un proyecto en el que llevamos aproximadamente 2 años trabajando. Estimamos que tenemos al menos unos 5 más años de investigación, porque realmente trabajar en la parte robótica, como te decía, es bastante difícil, y esa es una de las razones por las cuales no vemos una explosión de robots, así como vemos una gran explosión de productos que son software, ¿no? Y evidentemente cuando trabajamos en esta parte, también entra la parte biomecánica, entra la parte de ingeniería electrónica, la parte de ingeniería de sistemas, ¿ok? Y un poco de medicina también, y evidentemente la parte ética. Así que es un campo o un proyecto multidisciplinario bastante interesante en el que trabajamos. Otra de las cosas que hemos hecho, justo hablando de o conectándolo con Neuralink, una de las cosas que hemos investigado es el tema de construir interfaces humano-humano. Justamente Neuralink es una interfaz humano-humano, nada más que básicamente la misma persona es el un humano y el otro humano. Es decir, la misma persona de alguna manera se controla a sí mismo, ¿no? Cuando hablamos de una interfaz humano-humano, típicamente son 2 personas, ¿no? La una la que controla y la otra persona la que es controlada a través de la interfaz. Y justamente lo que nosotros hacemos en esa parte es que mediante gestos una persona pueda controlar el movimiento de la mano de otra persona, ¿no? Nosotros lo hacemos a través de un procedimiento que no es invasivo, pero evidentemente tiene también sus limitaciones. Por el hecho de la cantidad de movimientos y la precisión de los movimientos que se pueden hacer. Pero bueno, eso es otro de los proyectos en los que nosotros trabajamos. Eso principalmente en inteligencia artificial aplicada. También desarrollamos sistemas de interacción humano-computador, humano-robot a través de gestos de la mano. Eso es otra de las cosas. De hecho, eso fue lo primero que nosotros hacíamos. Eso es lo que nos llevó a el tema de prótesis de mano o a desarrollar interfaces humano-humano. También hemos trabajado con procesamiento de imágenes médicas. En particular, hemos desarrollado algoritmos que ayudan a segmentar órganos en imágenes de resonancia magnética que tiene un uso importante dentro de la medicina. En épocas de la COVID-19, sobre todo en los inicios, desarrollamos sistemas que predecían el progreso del número de casos o el avance de la enfermedad hasta el punto donde los datos eran confiables. Evidentemente, nosotros trabajamos en su mayoría con algoritmos de Machine Learning cuyo combustible principal es la data, y evidentemente para que el algoritmo funcione bien o prediga bien, la data tiene que ser de buena calidad, y lamentablemente pues en todo el mundo, no solo en el país, no solo en el Ecuador, conforme iba progresando la pandemia y a la velocidad a la que iba avanzando, la cantidad de subregistros era muy alta, ¿no? Entonces evidentemente ya se volvía complicado el tema de predicción. Y una de las cosas que hacemos, y es uno de nuestros proyectos muy importantes y que tiene que ver con todo lo que hemos hablado en este espacio, es el tema de contribuir a la alfabetización digital, sobre todo la alfabetización en materia de inteligencia artificial. Entonces, una de las cosas en las que nosotros estamos enfocados mucho es en el tema de participar en eventos de divulgación científica, espacios como este, espacios donde se pueden dictar conferencias para que la gente sepa más del tema de inteligencia artificial, y ojalá ese conocimiento pues contribuya o impacte positivamente en la vida de las personas. Eso de alguna manera se alinea con nuestra responsabilidad social como personas. Nosotros estamos en la Escuela Politécnica Nacional, una universidad pública que se financia con dineros públicos, y evidentemente eso nos compromete más con la sociedad, ¿no? Así que eso también es otra de las cosas que nosotros hemos hecho.
Esperamos que eso vaya magnificándose. Bueno, creo que hoy por hoy el mundo necesita más que los académicos no solamente estemos en espacios exclusivamente de académicos, es decir, no solamente estemos dentro de la universidad o no solamente en congresos científicos, que son importantes, son necesarios, no les resto importancia, pero también es importante que nos conectemos con la sociedad, ¿no? Porque realmente ahí está el volumen más grande de la sociedad, el volumen más grande de usuarios y evidentemente los principales consumidores. Entonces creo que también hay que volcar la mirada hacia ese sector y en ese sentido pues la divulgación científica, la conexión con la sociedad son aspectos vitales. Y bien, ¿qué te gusta hacer cuando no estás ahora sí que estudiando y trabajando con inteligencia artificial? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Qué es lo que te gusta hacer en tus tiempos libres? Excelente pregunta. A ver, a mí me gusta, trato de mantener una vida medianamente saludable. Bueno, no sé cuál sea su edad, pero probablemente Alex pueda dar fe de lo que digo. Cuando sobrepasas los veintitantos, llegas a los treinta y tantos, a veces tomas agua e inclusive el agua te hace ganar peso, ¿no? Y el problema de eso es el hecho de que, sobre todo, cuando tú superas los 30, eso es un factor crítico para que puedas desarrollar enfermedades. Entonces, en mi tiempo libre procuro hacer actividad física. No es algo que disfrute, debo ser sincero, pero es algo que lo tengo que hacer por necesidad. Así que trato de ser riguroso en la actividad física, trato de hacer, pasando un día principalmente corro, hago actividad cardiovascular, eso es una de las tareas que hago. Mientras hago ejercicio veo muchos videos, me gusta mucho la política, es algo que es necesario, algo, por lo menos en mi caso no le tengo miedo al tema, creo que, bueno, en el mundo la política a veces es casi que una mala palabra, pero en realidad la naturaleza de la palabra no es mala, el problema es en su mayoría qué es lo que ha traído para la sociedad y por eso la gente lo ve como algo malo, ¿no? Entonces me gusta ver mucho, pues, aprender acerca de política, me gusta también aprender un poco de economía, que creo que es importante, me gusta escuchar las noticias, me gusta, a pesar de que no son muy buenas, no son muy alentadoras, pero bueno, creo que es importante también saber qué pasa en la sociedad. Entonces eso es una de las cosas que yo suelo hacer. La otra cosa es me gusta comer. Así que salgo con amigos a lugares a probar platos. Me gusta mucho la cerveza también. No consumo tanta cerveza, pero me gusta disfrutarla. Así que procuro al menos una vez por semana ir a algún bar a tomar cerveza. Me gusta la cerveza negra, las cervezas amargas. Una de las cosas que viene en ondas, ¿no? A veces con mucha intensidad y otras veces desaparece, me gusta la música. Me gusta muchísimo la música. Y me gusta tocar la guitarra, tengo una guitarra eléctrica y una guitarra acústica, así que en momentos donde me entra el bichito de la música, pues me siento a tocar guitarra. Soy una persona que ve más videos que lo que lee, pero bueno, trato de leer algunas cosas también. Y bueno, veo muchos videos, ¿no? Usualmente yo hago cosas en las que me agregan valor. O sea, siempre que yo veo un video trato de que el video me aporte en algo. Evidentemente también me pongo a ver videos en los que simplemente tú te ríes, ¿no? O sea, no has aprendido nada, pero por lo menos te ríes. Eso, me gusta el campo, me gusta la fotografía. Otra de las cosas, otra de las aficiones que también viene como en ciclos es el tema de la fotografía. Me gusta mucho sacar fotos, especialmente de paisajes. Y también es un pretexto que a veces lo uso para viajar. Y me gustan mucho las montañas. Así que cuando puedo me doy una escapada para las montañas. Yo soy una persona que creció en el campo y que vive en la ciudad por necesidad, así que sigo apreciando la libertad, la confortabilidad que te da el campo y cada vez que puedo pues visito el campo donde viven mis papás y camino, ¿no? Así que me gusta mucho caminar, disfrutar de una caminata, de una actividad social. Bueno, creo que hago varias cosas. Creo que eso es lo más importante, ¿no? De las cosas que yo hago en mis tiempos libres. Bueno, Marco, y yo creo que sí. Esa es alguna perspectiva muy interesante, muy grande de lo que nos gusta tener aquí
aquí en este espacio, ¿no? O sea, no solo la persona, no solo el profesional, no solo el experto en algún ámbito, sino también cómo somos como persona. Como tú dices, somos personas que necesitamos ejercicio, que necesitamos salir a tomarnos unas cervezas, me anoto las cervezas por si acaso alguna vez, que necesitamos tener alguna visión, que necesitamos tener alguna punto de distracción, un momento, desconectarnos, porque eso también nos ayuda a como inspirarnos en lo que verdaderamente es nuestra vocación. Es como que uno se reinicia y ahí empieza otra vez a inspirarse en lo que tiene uno que hacer en cuanto a su ámbito profesional y en cuanto a su ámbito de pasión y vida, que también es no solo el trabajo, sino la pasión que uno le pone a las cosas. Así que yo, Marco, te agradezco inmensamente que hayas compartido con nosotros este espacio, que hayas comentado toda tu expertise en toda la parte de inteligencia artificial y en sí tu vida, ¿no? Siempre para ti, bienvenido aquí al espacio de la jaula del no. Estás hablando con hackers. Faltaron hoy algunos hackers, pero te tenemos muy presente y si quieres cualquier momento volver a este espacio, pues las puertas de la jaula del no están abiertas, ¿sí? Así. Muchas gracias, Alex. Espero que no hayan faltado porque les han hackeado, ¿ah? Esperemos que no, por No, lo no, menos ellos están enseñando a hackear, que es distinto. Así que bueno, Marco, no, un gracias, gustazo gracias. tenerte. No, muchas gracias a ustedes. He disfrutado mucho del espacio. Espero que les aporte. Espero que este tiempo que sobre todo su audiencia dedica a escucharnos sea un tiempo valioso, sea un tiempo bien invertido. Y bueno, creo que necesitamos aprender mucho. Creo que necesitamos desarrollar nuestra inteligencia, como lo he dicho. Creo que ese es el mecanismo o la medida para contraatacar los grandes avances tecnológicos, por ponerlo en términos competitivos. Así que espero que realmente sea muy valioso el espacio. Gracias de nuevo a ustedes y felicitaciones por tener estos espacios. Yo sé que obviamente esto lo hacen ustedes como un tema adicional y evidentemente demanda de esfuerzo, demanda de sacrificio que ustedes lo hacen, así que me parece interesante. Y me faltó decirte nada más dos cosas más que me gustan hacer. Me gusta dormir, soy bastante dormilón también, y me gusta también viajar. Bueno, ya dije viajar, pero me gusta viajar también fuera del país. Creo que cuando uno sale de su cultura o de su zona de confort, uno se enfrenta a cambios sociales y eso te hace crecer mucho como persona. Eso y bueno, pues un gusto, un placer. La verdad que me sorprendieron bastante con la última pregunta. Es algo que normalmente uno no lo espera, pero bueno, me parece interesante, me parece muy divertido. Creo que eso le da un buen contraste al espacio. Así que encantado, lo he disfrutado mucho. Muchas gracias. Listo, bueno, y con ustedes Marco Benalcázar y ha sido su espacio de la jaula del no.